Evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades 2. Integrantes del grupo: Nayeli Moreira Cusme, Caroleva Naves Zambrano. Uno de los valores profundos que los pueblos indígenas ostentan hasta el día de hoy, sin duda alguna, es su capacidad de resistencia frente a las adversidades de la colonia europea, ante la explotación económica, la opresión política, el estado de exclusión y discriminación social, pues perviven valores, conocimientos, sabidurías, pero sobre todo aún están vigentes en instituciones culturales, económicas y políticas propias, a pesar de todos los enfrentamientos. Son estos los presupuestos y el contenido que influyen en el interior de los pueblos y comunidades indígenas, y principalmente las que determinan las luchas, las propuestas y los logros del movimiento indígena contemporáneo. Varias instituciones permiten la organización, las relaciones sociales, la espiritualidad indígena y con la madre naturaleza para que se lleve a cabo una convivencia más pacífica dentro del ámbito social y cultural. Tanto Dolores Cacuango como Tránsito Maguaña fueron mujeres de Cayambe, líderes indígenas que buscaron la protección, el respeto, la abolición de la esclavitud y el reconocimiento como parte de la sociedad ecuatoriana. Durante mucho tiempo, a través de demandas y levantamientos, pues esto se dio a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ya que la producción agrícola de la sierra se basaba en la hacienda propiedad de un terrateniente, en la cual una población indígena trabajaba las tierras de su amo sin remuneración económica alguna, puesto que solo recibían el guasipungo, parcela de tierra, en donde podían sembrar sus alimentos. Cabe destacar que la Revolución Liberal fue un proceso de transformación política, que posibilitó a los indígenas, montubios y afrodescendientes el reconocimiento como personas por parte del Estado, cuyos derechos debían ser respetados y considerados. La Revolución Liberal marcó el inicio de una nueva era en la política ecuatoriana, pues no solo fue un golpe de Estado, fue un proceso de transformaciones sociales, económicas y políticas que se produjeron como consecuencia de la promulgación de importantes decretos y leyes. Ella estableció la educación laica pública y obligatoria. Dispuso que la mujer pudiera acceder a la universidad, incorporándola además al servicio público, permitiéndole así también trabajar en ciertas dependencias del Estado. Decretó la libertad de cultos, expidió las leyes de matrimonio civil y del divorcio, eliminó la tributación indígena y unificó al país a través del ferrocarril. Todo ello liderado por el entonces presidente Eloy Alfaro. En la humanidad, cuando el concepto de pueblo y nación se estaba formando, las demandas estaban concentradas en la convivencia grupal y por lo tanto que no existiencian conflictos entre ellos era básico. Prácticamente era una época en donde la supervivencia primaba sobre cualquier otra cosa y la mejor manera de conseguir dicho objetivo era convivir en sociedad. En esa época, cada quien tenía una posición determinada social, ya que no podía cambiarla. Esto permaneció hasta la llegada del siglo XVIII. Claro está que hay que considerar que han habido muchos imperios en donde la sociedad estaba mucho más avanzada, pero no así las demandas. Es claro que con la introducción del Estado moderno, el concepto de ciudadano y la imagen del gobierno por servidor público, las personas comenzaron a demandar más participación política, así como libertades individuales. Desde entonces, este sistema ha estado en evolución en donde el ciudadano es la fuente de poder y el gobierno debe responder a ella. Es muy importante no confundir con el sistema democrático ateniense, puesto que si bien había democracia, había división de clases sociales y por lo tanto un Estado autoritario. Demandas indígenas del siglo XX. El primer sindicato indígena se llamó Juan Montalvo y se formó en 1926 gracias al apoyo político del Partido Comunista, y fue ahí donde se llevó a cabo la primera huelga indígena en las haciendas. Las demandas que posteriormente se hicieron se basaban en una mejor calidad de vida con un incremento de salarios, semanas laboral de 40 horas, eliminación de completa de diezmos, entre otras, así también como la devolución de las tierras a los indígenas. ¿Qué lograron con estas demandas? Evidentemente, obtuvieron el reglamento indígena en el Código del Trabajo en el año de 1938 y la Ley de Comunas, es decir,
regulaban todo lo relacionado a los derechos y obligaciones entre empleados y trabajadores. Incluso, en 1964 se expidió la reforma agraria, la cual eliminó el guasipungo, permitiendo de esta manera la oportunidad a los campesinos de convertirse en empresarios agrícolas. Demandas de otros grupos. Los pueblos indígenas amazónicos desde temprano han planteado el reconocimiento y el respeto a su identidad cultural, su forma de vida, la protección, el medio ambiente, el reconocimiento de sus espacios territoriales comunitarios, también como nacionalidades, el respeto a su cultura, idioma, religiosidad, historia y formas de organización económica, social y política, que les son propias. Por su parte, el pueblo montubio ha demandado el reconocimiento de su existencia como un pueblo mestizo que se asienta en el interior del litoral hace más de 250 años. Han demandado no solo condiciones de igualdad, sino también del reconocimiento, de respeto a los elementos de su identidad cultural, la asignación de recursos económicos para apoyar la producción agrícola y ganadera, lo cual les permite salir de la pobreza. Gracias a todos estos procesos políticos, actualmente en Ecuador, los pueblos y nacionalidades indígenas, montubias y afrodescendientes tienen voz y voto en las distintas áreas de participación ciudadana, donde pueden expresar sus intereses y criterios personales. Sobre todo, son amparados bajo la Constitución del Ecuador, la cual reconoce los derechos humanos, independientemente de la raza, etnia, sexo, condición socioeconómica, filiación política o ideológica, idioma, estado civil, religión, entre otras.